Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ulises Mercado. Bienvenidos a este lunes de fiscal. Hoy les voy a hablar un tema muy importante. Hace rato en el podcast les platiqué sobre el sistema de la reforma al sistema de pensiones y hoy vamos a seguir con eso, con la reforma al sistema de pensiones. Es un tema un tanto complicado. eh, mm, Va a ayudar un poquito más a los trabajadores, deja un poquito descobijados a los empresarios, pero bueno, alguien tiene que cargar con la culpa y ahorita el sistema de pensiones con la nueva reforma va a quedar muy padre. También les voy a hablar sobre el tema de lo que son los ingresos acumulables. Y bueno, pues vamos a entrar en materia, retomando y continuando con el tema de la semana pasada, que es los ingresos. Recuerden que les platiqué qué son los ingresos, qué se consideraba un ingreso, qué no se consideraba ingreso y la ley de los ingresos no acumulables. Bueno, hoy hablaremos sobre los que sí son acumulables. Espero les guste, de verdad hemos estado trabajando muy fuerte. Bueno, el artículo 20 de la Ley del Impuesto sobre la Renta es el que nos habla sobre los ingresos acumulables, determinados presuntivamente por las autoridades fiscales. Que es una presuntiva? Pues la autoridad dice que ella cree que tú tuviste ciertos ingresos durante el ejercicio y por lo tanto tienes que pagar un impuesto sobre la renta por esos ingresos. Ok, los puntos importantes son la presuntiva con coeficiente a ingresos brutos. Es el artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y esto quiere decir que de todo lo que tú facturaste se te va a aplicar un porcentaje del 30% sobre todos tus ingresos, todo lo que se presentó durante las facturas durante un ejercicio. Eso por un lado. Después viene la presuntiva por valores diferentes, que es el artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y valores diferentes a mercado, enajenación al costo o a menos del costo, que ese tema también nos tiene un poco ahí en incertidumbre y a veces nos dicen, tú tuviste ingresos, eh, no sé, los vendiste en 40 pesos, pero en realidad valen 100. Entonces ahí es cuando nosotros enajenamos al costo o a menos del costo y ahí es donde nos vienen las diferencias. Importaciones o exportaciones. Hablar del tema de ingresos en cuanto a importaciones y exportaciones se vuelve un tanto complicado porque no todos hacemos esas actividades y solo les va a causar a los que de verdad sí realizan actividades de importación y exportación. Nosotros no los tenemos y pues por eso es importante que le demos la seriedad. ¿Ok? La presuntiva por precios de transferencia a partes relacionadas, el artículo 215 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, obviamente los... Entendamos por inicio de cuentas que son partes relacionadas. Partes relacionadas es cuando una persona es socio o tiene algún tipo de acción dentro de diferentes empresas y entre esas empresas realizan actividades o se facturan. A eso se le llama partes relacionadas. Y los precios de transferencia por partes relacionadas. Cuando yo tengo empresas aquí y cuando tengo empresas en el extranjero, pues yo puedo determinar mis precios de transferencia, pero no se determinan nada más como Dios me dio a entender. Los tengo que determinar basándome en situaciones que vienen explícitas en la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces hablamos de presuntiva por precio. Regresamos por ingresos por prestación de servicios. Se considera el importe total de la contraprestación a cargo del prestatario, siempre que sean bienes que normalmente se proporcione o se concede el uso o goce con el servicio de que se trate. Creo que esto queda más que claro, no hay tanto problema. El pago por transferencia electrónica de fondos, obviamente después de que nosotros realizamos alguna actividad, ellos nos van a pagar mediante una transferencia y cuando son efectivamente cobradas en el momento en el que se efectúe el traspaso, aun quien reciba el depósito no manifieste su conformidad, en ese momento se considera ingreso acumulable. Entonces tenemos que ser muy interesantes. En cuanto a la compraventa, hablamos de los artículos 2248, 2249, 2255 y 2269 del Código Civil.
para enterarnos de en realidad qué es la compraventa. Entonces, creo que ahí la venta es perfecta y obligatoria para las partes cuando se ha convertido sobre las cosas y su precio. O sea, ya una vez que tienes, que está bien convenido cómo se va a realizar la situación, pues entonces ya se realiza un contrato de compraventa. Entonces, obviamente nadie puede vender nada que no es de su propiedad, eso está en el artículo 2269. Ok, momento de percepción de los ingresos. Hay tres momentos importantes. Uno, cuando se factura. Dos, cuando te depositan. O tres, una vez que terminaste o culminaste el servicio. Pero el artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos comenta que los ingresos por servicios independientes que obtengan sociedades y asociaciones civiles. Es decir, cuando los ingresos vienen de un particular y llegan a una sociedad o asociación civil, se le considera ingreso acumulable y en ese instante tiene que ser sujeto de pago de impuestos. Ingreso por suministro de agua para uso doméstico o por recolección de basura doméstica. Esto aplica para órganos descentralizados, concesionarios, permisionarios y empresas autorizadas. También en ese momento se va a considerar un ingreso para el tema de la percepción de los ingresos. Y los ingresos se acumulan hasta que se cobre el precio o contraprestación pactada. Obviamente, pues ya se los comenté, ya les dije cómo funcionan los ingresos y tenemos que ser muy inteligentes al momento de nosotros percibir algún tipo de pago económico y saber en qué momento lo podemos hacer deducible o en qué momento nos van a decir que sí es un ingreso completamente verídico. Bueno, y ya pues el artículo 18 nos detalla más sobre el momento de la obtención de los ingresos. Es lo que les comentaba, cuando se expide el comprobante, cuando se entregue el bien o el servicio y ya esté culminado, o cuando se cobre que ya esté depositado en bancos. ¿Qué entendemos por uso o goce temporal de bienes? Aquí aplica lo que ocurra primero. Cuando se cobren total o parcialmente los servicios, cuando sean exigibles las contraprestaciones a favor de quien efectúe dicho otorgamiento y cuando se expide el comprobante que ampare el precio o contraprestación pactada, ahí sí aplica lo que es el uso o goce temporal de bienes. Aquí es lo que vaya a ocurrir primero, pero tenemos que hacerlo de una manera muy ordenada. Los ingresos provenientes del contratamiento financiero, cuando te da un crédito el banco, pues entonces ahí sí ya consideramos que tienes un ingreso, pero ojo, ese ingreso no va a causar impuesto, porque te va a generar un interés, pero como te lo está prestando el banco, no lo obtuviste por la realización de un servicio, sino porque te lo prestó el banco. Y pues ya, aquí viene todo lo demás, que habla sobre los ingresos derivados de deudas no cubiertas en el mes, etcétera. Obviamente estamos hablando de intereses en que debe de estar estipulado bajo un contrato y te deben de pagar por ese dinero. Entonces ahí es donde viene lo importante y lo bonito de estudiar las leyes, porque tenemos que entender cuándo y cómo tenemos que pagar nuestras deudas y si se cubrieron en el mes, si no se cubrieron y cómo lo vamos a aplicar. Les mando un fuerte abrazo, mi nombre es Ulises Mercado.